¿Te ha pasado que tu hijo pasa muchas horas jugando videojuegos o en el celular? Y generalmente uno como padre tiende a decir, mi hijo es adicto al celular. Y ese término adicto es un término que utilizamos muy seguido cuando vemos que una persona hace repetidamente determinada actividad. Pero ¿cuáles son los criterios para determinar si efectivamente una persona es adicta o no a determinada actividad, sustancia o lo que aparezca? Entonces, si quieres conocer sobre adicciones y salud mental, te invito a quedarte hasta el final de este programa porque vamos a tener un invitado especial que nos va a dejar totalmente claro el panorama. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Felipe Quevedo y esto es Saludablemente, un programa de Conducta TV. Y vamos a tocar un tema sumamente interesante, que es el tema de las adicciones. Porque el término adicciones, como hablábamos en la intro, es un término muy manoseado. Decimos, oye, esta persona es adicta al fútbol, es adicta a su celular, es adicta a la pornografía, es adicta a los videojuegos. Y hablamos de este término inclusive desde que son muy pequeños, ¿no? De repente tenemos a un niño que come mucha torta, decimos es adicto al dulce. Entonces, al manosear un término en salud mental, lo que ocurre es que terminamos desintegrando la figura real. Y para ello, programas como el nuestro buscan generar conversaciones comprensibles para poder aclarar todos estos temas. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal para que recibas siempre toda esa información que preparamos con mucho cariño. Y te cuento que hoy día he invitado a un buen amigo de muchos años, a quien estimo mucho y a quien admiro mucho como profesional. José Martínez, psicólogo clínico especialista en adicciones a sustancias psicoactivas, está hoy conmigo. Pepe, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Felipe. El afecto es mutuo. Gracias. Sabes que nos conocemos ya hace bastante tiempo desde las aulas universitarias y con mucho gusto y con placer vamos a conversar sobre este tema tan interesante como es el de las adicciones. Yo te decía, o les decía a nuestros televidentes sobre el tema del manoseo de términos, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que es cuando una chica o una persona está de repente pensando en algo y dice, es que estoy con mi TOC, ¿no? Y así yo hablo a veces en casa y digo, hay un montón de términos que manoseamos de una forma tremenda. Este pata es medio esquizofrénico, ¿no? O soy bipo, ¿no? Claro, el término soy bipolar bipo. es otro de esos términos que se manosean demasiado. Es que estoy ansioso y Sí. no sabe que realmente Sí. un cuadro tan severo como un desorden de personalidad o un desorden emocional no es lo que nosotros creemos, que de repente estás nervioso por un examen y dices que yo tengo trastorno de ansiedad generalizada. Oye, aguanta, es más complicado de lo que parece. Creo que lo mismo ocurre con las adicciones. En tu experiencia, de repente te ha llegado gente que le llamaba adicción a una conducta que no cumplía, Sí. ¿no? Sí, claro, es cierto. Si analizamos las personas, por ejemplo, que están pasando por un tratamiento de tipo internamiento, tenemos probablemente muchos pacientes que no cumplen con rigurosidad el criterio para ser adictos y que probablemente podrían seguir un tratamiento de otro tipo, ¿no? Probablemente ambulatorio, consejería. Entonces, lo que pasa, creo yo, es que yéndonos hacia el lado de los centros de rehabilitación, muchos de ellos son manejados y administrados por adictos en rehabilitación. Y ellos son también los que deciden sobre el internamiento de uno u otro paciente. Entonces, muchas veces internan, digamos que jóvenes o adultos que, si bien es cierto, están consumiendo sustancias psicoactivas, pero no precisamente se encuentran en un nivel de adicción o probablemente no requieren o no requerían un tipo o una modalidad de tratamiento tan intensiva como es el internamiento, ¿no? Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con el tema de los términos. De la misma forma, a veces cuando hablamos de droga y decimos o creemos que una droga es cualquier sustancia que genera adicción, cuando un medicamento técnicamente también es una droga. Esto es importante, bueno, para decirlo sin mucho tapujo, ni como siempre hablamos nosotros en lo privado, hay mucho negocio en torno a la salud mental, pues, ¿no? Hay mucho interés lucrativo, ¿no? Sin lugar a duda, hay mucho negocio, hay
farmacología, empresa o industria farmacológica que hace mucho dinero con el tema de la salud mental. Es siempre un negocio, y yo diría que hay que ser, los términos que siempre hablamos, no hay que ser bien malo para poder lucrar con la salud mental realmente, abusar de personas y con personas y familias que realmente no la están pasando bien, ¿no? Sí, es algo, y bueno, o sea, sí, es cierto, hay que ser una mala persona para hacerlo, pero es un escenario muy favorable para alguien con intereses ahí perversos, ¿no? Porque en la desesperación, y nosotros hemos visto casos de gente muy desesperada en el tema de tener un familiar adicto, que bueno, en su desesperación, o sea, no solamente incluso en temas clínicos, ¿no? Sabes que recurren a temas religiosos, de coach y diferentes cosas que al final, qué pena, ¿no? Que la salud mental sea también un eje de vulnerabilidad. Pero bueno, yendo al tema clínico, y es buenísimo tenerte aquí porque tú eres un especialista con muchos años, sin que seas viejo, ¿eh? Con muchos años de trayectoria en este tema. ¿Cuándo decimos que una persona es adicta? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para decir esta persona sí es adicta? Por ejemplo, hablando de sustancias en esta primera parte. Sí, primero que Felipe, hay que recordar que no toda persona que consume sustancias psicoactivas es adicta. Ahora, no quiere decir eso que esté bien, ¿cierto? Sino que hay que ir delimitando de alguna forma algunos tipos de consumo. Digamos que dentro de la escalada para llegar a la adicción, puesto que uno no se vuelve adicto de la noche a la mañana, tenemos personas que consumen de forma experimental, ¿no? Algunos consumen de forma ocasional o social, luego se va subiendo a otro nivel el consumo de tipo habitual y finalmente al consumo de tipo de adicción. Muchas personas se quedan en este nivel de experimental, ¿no? Digamos que después del consumo de sustancias hay algunas reacciones en el organismo que son más de tipo viscerales, dolor de estómago, dolor de cabeza, náuseas, mareo. Digamos que es gente que tiene un mal debut con las drogas, ¿no? O sea, Sí. debut y despedida. Exacto. Sí, ¿no? Sí, es cierto, es una especie de debut y despedida. Que es interesante porque esto sucede con muchas cosas, ¿ah? Yo no sé si tuviste esa serie How I Met Your Mother y había un personaje que nunca en su vida había probado tocino. Y el día que lo probó, se comió todo el tocino del mundo porque decía que era lo más rico, y bueno, obviamente se puso mal, ¿no? Eso a veces sucede, ¿no? Que es como ir el primer día al gimnasio, que vas al gimnasio, al día siguiente te duele todo el cuerpo, nunca más regresas. Es correcto. Entonces eso también puede pasar, que de repente alguien pruebe, no sé, pues, que tome cocaína, que pruebe marihuana y que los efectos sean tan incómodos que digan, no quiero ver esta vaina nunca más, ¿no? Efectos viscerales, efectos más, digamos, de intoxicación aguda, dolor de estómago, dolor de cabeza. Entonces ahí quedó la etapa experimental, como tú acabas de señalar, debut y despedida. Pero hay otras personas que van a este momento experimental probablemente con una expectativa diferente, y como que esa expectativa va dirigiendo su sensación, el efecto que tienen, y digamos que tienen un mejor primer consumo, ¿no? Entonces estas personas son las que van a pasar a seguir con el consumo, ¿no? Digamos que desde el nivel de consumo experimental, el consumo ocasional, el habitual, algunos les llaman que son un tipo de consumo, entre comillas, funcional, ¿no? Que todavía no hay un trastorno de personalidad, todavía no hay, digamos, clínicamente una situación aguda, una situación problemática de manera aguda. Pero para llegar ya a la adicción, estamos hablando de que ya hay un compromiso biológico, que hay un compromiso cerebral. Hay una alteración cerebral que es irreversible. Para ser un poco más explícito, esta condición no regresa a una normalidad una vez que se ha establecido a partir de un consumo frecuente de alguna sustancia psicoactiva. Es lo que llamamos neuroadaptación. Neuroadaptación, exactamente. Entonces, cuando decimos que una persona tiene adicción, lo que estamos señalando es precisamente eso, que ya se ha establecido una neuroadaptación, una alteración irreversible del cerebro que hace que la persona continuamente requiera consumir. Porque hay demanda, ¿no? Porque hay demanda neuroquímica, ¿no? Exactamente, hay una demanda biológica. Entonces, digamos, la neuroadaptación y la adicción es igual a cumplir algunos criterios, indicadores, comportamientos que están establecidos dentro de un manual de indicadores diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, para poder indicar que hay adicción, dos indicadores muy importantes es la presencia de síndrome de abstinencia, esta reacción del organismo
que ocurre cuando la persona cesa el consumo bruscamente, ¿no? ¿Qué es el síndrome de abstinencia para El síndrome de abstinencia graficar? es una reacción similar a la ansiedad, que coloca al sujeto en una condición aversiva, en una condición desagradable en la que el sujeto no quiere estar, que aparece cuando dejamos o cuando el consumidor deja de consumir bruscamente. ¿Eso es como un Después ataque de pánico o algo así? Una serie realmente de reacciones que va a depender del tipo de sustancia que consume, ¿correcto? Y esta situación es muy peligrosa, este síndrome de abstinencia es muy peligroso porque cesa cuando consume. Sí, claro. Entonces, que de alguna forma es como que no puedo detener esta situación que es demasiado desagradable, yo no puedo estar así, consumo para evitar... Y esa es la dependencia, ¿no? Exacto. Dependo de esto para aliviarme Aliviarme. lo aversivo, lo incómodo que me siento. Pero por otro lado, también consumo esto porque me genera placer. Es decir, hay de las dos condiciones, de las dos. Claro. O sea, porque me genera placer, pero también porque evita mi displacer del síndrome de abstinencia. A mí me gusta también hablar de términos como lo dicen los pacientes, ¿no? Ajá. Entonces, en comunidad terapéutica, donde hemos trabajado juntos inclusive, en comunidad terapéutica se habla mucho de un término que es una jerga que es dengueado, Dengueado. ¿no? Sí. Cuando un paciente anda, no sé, pues todo laxado, Sí. ¿no? También como efecto de la abstinencia, ¿puede ser? También podría ser como efecto del síndrome de abstinencia. También suelen utilizar este término denguear cuando están frente a lo que en psicología llamamos estímulos discriminativos. Entonces ellos dicen, exacto, pasar por esa fiesta me denguea. Exacto. ¿No es cierto? Claro. Pasar por ese parque me denguea. Pasar por o ver tal botella me denguea. ¿Qué quiere decir? Me dan ganas de consumir. Es muy importante que hablemos de estas cosas Sí. porque muy probablemente los papás de un potencial chico con alguna adicción o una potencial chica con alguna adicción va a escuchar la jerga Sí. y no va a escucharla. ¿No? Y lo que dices es muy importante, Felipe, porque los padres deben conocer términos, definiciones, conceptos, tipos de sustancias psicoactivas. Porque para poder, de alguna manera, atacar el problema, pues, primero hay que conocerlo, hay que conocer el fenómeno. Y entonces eso es muy importante. Sí. En la práctica encontramos que muchos padres ni siquiera saben qué tipo de sustancia o qué tipo de efecto tiene la sustancia que consume su hijo, por ejemplo. Cómo se consume. O sea, detalle importante, ¿no? Franco Escamilla en un stand-up muy gracioso decía, para mi mamá todo se fuma, ¿no? Entonces, seguro te vas con tus amigos a fumar cocaína. A fumar clorhidrato de cocaína. ¿Cómo te explico? Pero sí. El problema es que si le explico... Sí, exacto. ¿No? Entonces, ese es un punto importante, saber... Y, por ejemplo, yo recuerdo un caso, te debes acordar porque en algún momento lo hemos visto juntos, de que una mamá decía, pero mi hijo no fuma marihuana porque él es un chico muy espiritual y se mete a su cuarto con su botella de 1,5 litros helada de gaseosa y su incienso y se pone a meditar ahí y yo huelo que prende su incienso y está tomando su gaseosa y bueno, la marihuana da un montón de sed y prende el incienso para mitigar el olor del cannabis. Entonces... Y la verdad es que hay muchos hijos, porque desarrollan una destreza bárbara, que se pasean con los papás. Entonces es importante lo que estás diciendo. Claro, o entran con la botella de supuestamente Coca-Cola y solo Coca-Cola y las personas creen que están bebiendo solo Coca-Cola y no con pues ahí cualquier destilado adicional de la Coca-Cola. Porque hay algo que es importante que ahí amplíanos con tu sapiencia, Pepe, el consumo dual. Sí, la dualidad en general se conoce como la confluencia de dos trastornos, ¿no? De trastorno, por ejemplo, lo que me comentabas o nos comentabas hace un momento, ¿no? Como, por ejemplo, el alcohol está muy, muy asociado a la depresión. Sí. Entonces ahí hay dos trastornos, hay un trastorno dual, una patología dual en todo caso, ¿no? Ahí podría convertirse en una adicción al alcohol o alcoholismo más depresión. Por lo general... El alcohol va mitigando alguna sintomatología depresiva, entonces la persona con depresión utiliza esto como si fuera un medicamento, ¿no? Como si fuera eso, una medicación. El término es automedicarse utilizando alcohol. O sea, la persona depresiva usa alcohol, disminuye la sensación depresiva o toda la sintomatología depresiva, pero esta disminución dura mientras
que está la intoxicación. Una vez que termina la intoxicación sigue siendo igual depresivo porque no hay un tratamiento sobre eso. Y haciendo un tema, perdona que te corte, un tema muy académico al respecto, la diferencia entre signos y síntomas, ¿no? Que un síntoma es muy subjetivo, ¿no? Entonces yo puedo decir que me estoy sintiendo triste y que necesito beber y de repente no me siento triste, pero subjetivamente estoy programando esta manifestación para tomar alcohol, ¿no? Porque es mi cerebro, ¿no? Es correcto, porque en la experiencia se encuentra que los estados emocionales son también estos disparadores o estímulos discriminativos para el consumo de alguna sustancia. Por ejemplo, estar muy triste me lleva a consumir alcohol, pero también estar muy alegre me lleva a consumir alcohol, ¿no? Estamos acostumbrados a celebrar, que todo se celebra siempre con alcohol. Entonces ahí hay que tener, hay que entender de que sí, los estados emocionales o los días se convierten también en disparadores. Por ejemplo, el ser viernes es un disparador para consumir también alcohol. De ahí que hay una frase muy común que dice, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, ¿no? Es verdad. Es mi cerebro, mi cerebro lo sabe. Y mi neuroadaptación lo sabe. Sí, hoy es viernes, debería ser. Hoy es viernes y es un estímulo discriminativo para... Esa sería la parte técnica, ¿no? Es algo así, pero Skinner, no lo podemos decir así. No lo podemos decir así. Bueno, entonces, coloca lo siguiente, ¿no? Es viernes y es un estímulo discriminativo. Ese es el meme, ¿no? El meme, exactamente. Meme. Oye, eso es importante. Volviendo al tema de los criterios diagnósticos, aquí me parece muy, muy interesante que hagamos esto. A ver, relacionémonos de manera semántica para que se pueda entender. Entonces, el consumo experimental es el en el que experimento, el primero. Sí, pruebo y según eso a ver si me gusta o no me gusta. Exactamente. Y luego hablaste de un consumo ocasional, es decir, en ocasiones. En ocasiones. Tipo, me fui al cumpleaños de mi primo y ahí hubo marihuana y probé, pero eventualmente. Muy eventualmente. Pero en el consumo habitual, ya hay un ritmo, hay una periodicidad todos los fines de semana, algo así. Hay una regularidad, como lo has señalado, hay un ritmo, exactamente, hay una regularidad todos los fines de semana, todas las fiestas, y en el consumo ocasional eran algunas fiestas, en el consumo habitual son todas las fiestas, y por lo general se busca que todas las fiestas sean los fines de semana. Claro, ahora, entonces, se entiende que el consumo habitual es el paso previo a la adicción. Exacto. ¿Y qué hago para pasar para el upgrade? ¿Cómo se produce esta? Con un consumo continuo, ¿no? Básicamente no cesar ese consumo, no cesar el consumo en la etapa habitual, ya solamente es un paso para un consumo en abuso y un consumo en adicción. Claro, o sea... Y digamos, como tú lo has dicho perfectamente, ¿no? El consumo habitual es el camino, es ya la introducción, es estar en las puertas de la neuroadaptación. Y cuando llego a la neuroadaptación, ya no hay vuelta atrás. Puede haber neutralización de esa neuroadaptación, es decir, con el tiempo, sin consumo, se neutraliza esa neuroadaptación, esa necesidad de sentir placer a partir del consumo de sustancias, se neutraliza. Por eso es que a veces es necesario internar brevemente a algunos pacientes para lograr esa neutralización de la neuroadaptación, buscar esa abstinencia inicial, desintoxicar el cuerpo, el organismo en general de los metabolitos de la sustancia, del alcaloide, y empezar luego de eso ya un tratamiento ambulatorio. Correcto. Es importante el tener control sobre el síndrome de abstinencia. Mucho. Porque el síndrome de abstinencia es el que activa el bucle. ¿No? O sea, dejo de consumir, me da síndrome de abstinencia, vuelvo a consumir. Entonces, por eso es que es importante que el síndrome de abstinencia muchas veces se dé de manera regulada, en un centro terapéutico, en un lugar. Sí, ¿no? en terapia, digamos así, el síndrome de abstinencia es la peor pesadilla para un terapeuta. Porque justo se da cuando el paciente empieza terapia, porque es por ahí cuando deja de consumir bruscamente. Algunos pacientes llegan... acabo de dejar de consumir 1 o 2 días o 3 días, entonces eso dice que va a venir o se encuentra ya en pleno síndrome de abstinencia. Entonces ya el consumo es muy próximo. Entonces probablemente aquí a la siguiente sesión ya consumió. Claro. Y es muy frustrante, obviamente para el terapeuta, pero también para la persona, porque en esa etapa en la cual toma la decisión, está motivadazo. O sea, no voy a volver a consumir por mis hijos, por mi esposa, quiero salvar a mi familia, ¿no? Entonces tú dices, bien, bacán, pero el síndrome de abstinencia es una... va más allá de la voluntad. Exacto. Va más allá de la voluntad. Esos son los términos, va más allá de la voluntad. Va más allá de la voluntad, entonces, es muy biológico. Y genera una frustración muy grande, que imagino que en algún momento, como diría el gran Seligman, genera ya una desesperanza, pues ya yo nunca voy a dejar de consumir. Exactamente. No, nunca mejor dicho, ¿no?
justamente son pacientes que dicen, ya no voy a dejar de consumir nunca, voy a morir adicto, esto no es para mí. Qué pena. Esto no es para mí. Sí, es completamente correcto. Quisiera, de repente, para nuestros amigos que están viendo y que van a seguir viendo el canal, señalar de que la etapa experimental se ha determinado ya con investigaciones descriptivas que por lo general vienen en púbers, adolescentes, básicamente por presión de grupo y por curiosidad. Entonces, ese es un punto muy importante porque hay que trabajar sobre eso en los niños, ¿no? La presión social. La presión social y lo segundo es la curiosidad. Estos dos puntos son, digamos, los factores que llevan a un consumo experimental. Ambos ligados a la satanización que le meten los padres a veces a las cosas, porque, o sea, si tú le hablas de sexo y le explicas que el sexo es natural, que en algún momento cuando llegue su tiempo lo va a experimentar y todo, bacán, pero tú dices, no, acá no se habla de sexo, no hablen esas cosas. Genera curiosidad. Y tú ves a la señora persina y dice, no, hijito, ¿dónde se aprendió eso? Nada, señora. O sea, si su hijo tiene 14 años, ya vio porno, ya se masturba, por favor. O sea, son términos que uno como padre, en estos tiempos, donde, o sea, aquí hay una cantidad infinita de porno que los niños tienen al alcance de la mano. Y ojo, y esto no tiene que ser un tabú. Porque los padres tenemos que estar un paso adelante justamente para prevenir estas cosas. Entonces, ese punto es importante, ¿no? El no satanizar las cosas para evitar que en algún momento la presión del grupo me haga ceder, porque eso es interesante, porque esto me han dicho que no vaya ahí. Es como cuando tú le dices a tu hijo, tienes un hijo pequeño, yo también tengo una hija pequeña, ¿no? Tú le dices, no vayas ahí, y dices ahí, ¿qué hay ahí, no? No pruebes esa torta. Exacto. No cojas esa torta. Exacto. Igual la van a probar. Le pasó a una niña llamada Eva también en algún momento. No comas esa manzana. Come lo que quieras menos esa manzana. Y ahí está manzana. Bueno, pero realmente estamos aquí por gracias a... Sí, exactamente. Entonces, sí, eso es lo que ocurre, ¿no? La curiosidad, y es un tema que realmente lleva mucho al inicio del consumo de sustancias psicoactivas. Lo otro es que, digamos, hablando preventivamente, hay que tener un poco de cuidado con hijos, sobrinos, nietos de personas que padecen o han padecido adicciones. ¿Qué dice la literatura o las investigaciones al respecto? Que dice nos señala que la adicción tiene un gran componente de heredabilidad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, ¿no? muy alto. Estamos aproximadamente entre 60 y 70% de personas adictas, y esto se ha estudiado más en alcohol, tienen antecedentes familiares de consumo. ¿Y ese factor de riesgo es solamente social o también es congénito? Hay una carga de programación. Congénito. Si a eso le agregamos que hay un montón de trago en casa, pues claro. No y solo, claro. Y hay mucha droga derivada de la hoja de coca en Perú. O sea, eso complica un poco más el tema. Recordemos que solo el hecho de ser peruano ya es un factor de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente derivados de coca. Somos un gran productor de cocaína. Sí, claro. Hay un estudio que realizaron en Noguchi, la doctora Romy Kendall, para darle el crédito, donde determinó un ratio, una proporción de 9-1 de riesgo de consumo en varones. El consumo de cigarrillo, sino que consume cigarrillo. El hombre tiene 9 veces más posibilidades que consumir que una mujer. Es un estudio del año 2003, por ahí, ¿no? Entonces, ese ratio, la primera pregunta es, ¿ese ratio se mantiene? ¿Y qué otros factores de riesgo hay para el consumo? La verdad no se mantiene ya. O sea, ya el tema de género es siempre un tema de investigación. Uniformizó, ¿no? Y hoy tenemos estudios de adolescentes en edad escolar, de vida, que es esta entidad reguladora, en general, no rectora del tema de sustancias psicoactivas en el Perú, ha hecho estudios sobre por ejemplo, escolares, consumo, prevención y todo, y se ha llegado a encontrar de que sí, la población femenina en algún momento consume, digamos, en algún momento de la evolución, de su periodo evolutivo, consume más tabaco que varones, inclusive más alcohol que varones en algún momento específico. De hecho, que hay mayor consumo también de ansiolíticos. Sí, hoy en día ya hay... Es una variable que ya no... Ya está muy parejo el tema del consumo. Y
en el Perú, ¿desde qué edad comienzan a consumir, por ejemplo, cigarrillos? En general, sustancias psicoactivas, estamos hablando desde los 12 años Wow. aproximadamente como un consumo experimental. Sí, Qué fuerte, ¿no? sí es muy fuerte. O sea, Y- pero esto es, o sea, a ver, pensemos en los papás, ¿no? Porque vamos a ir al peor escenario. Ujú, Mi hija en algún momento va a estar expuesta a alguna sustancia psicoactiva. Yo prefiero que la pruebe y que no le guste, ujú. a decirle nunca lo hagas y que por eso le despierte la curiosidad de hacerlo, ¿no? Evidentemente ese programa no se lo vamos a mostrar a ella, ¿no? Para que no siente esa licencia. Pero yo te Sí. pregunto, o sea, es que tenemos, que los padres o los psicólogos tenemos que promover que los padres eviten el consumo. Esa pregunta es muy interesante. El problema se da en que vamos, hablemos de probabilidades. Ujú. Posiblemente, ¿correcto? Posiblemente un puber, un adolescente que consume sustancias psicoactivas, podría de repente, podría de repente gustarle y no esperar que no le guste. Ujú. Me dejo entender, o sea, sí, esto me gusta Ujú. y quiero repetirlo, ¿correcto? Y si no hay algún control, si no hay algún manejo, probablemente lo repita esporádicamente durante un tiempo largo, hasta que, bueno, quede enganchado con un consumo probablemente habitual. Si más bien nosotros trabajamos el hecho de que estas sustancias son sustancias que son tóxicas, que provocan algún tipo de efecto a nivel cerebral, que puede generar algún tipo de adicción, generar tal, probablemente estemos frente a un niño que no quiera ni siquiera tocarlas ni usarlas, Ujú. ¿no? Y yo diría que eso sería, desde mi punto de vista, quizá lo mejor, ¿no? O sea, que no ni siquiera las toque, ni siquiera las pruebe. Promover el no Hay, acercamiento. sí, hay, sobre todo cuando son niños. Claro. Porque cuando, No, claro. cuando ya son un poco más adolescentes, Claro, jóvenes, ya podríamos estar Por el diciendo grupo, que de repente puede probarla, pero ahí Exacto, nomás digo, ya, exacto. la probé y nada más. Irremediablemente. Tengo una serie claro, de claro. herramientas psicológicas que me permiten quedar ahí nomás. Sí. Y probablemente le pueda Exacto. gustar, ¿ah? Sí, claro. Pero de repente diga, bueno, aquí nomás. porque- Irremediablemente en la adolescencia es muy probable que a nivel social tenga contacto con alguna sustancia. Sin lugar a dudas, siempre. Entonces, y ahí va el tema, ¿no? Claro, si nosotros programamos desde pequeños Ujú. que tengan aversión a la sustancia, Exacto. pero que irremediablemente se encuentren con ella y que probablemente la prueben Exacto. y que probablemente les guste, Sí. porque acá hay un tema interesante, por ejemplo, la cerveza para los chicos que recién la consumen es, en cuanto a sabor, desagradable, Exacto. pero les gusta. Se ha Es como encontrado. en particular, ¿no? Se ha encontrado que una de justo estos componentes hereditarios en cuanto al alcohol, que muchos jóvenes o adolescentes o primeras personas que consumen alcohol, en su etapa experimental de alcohol, que tienen cierto gusto por el alcohol en general. O sea, se hereda eso, el que el alcohol sea menos aversivo, ¿no es cierto? Interesante, ¿no? Menos aversivo, que les guste un poco más. A diferencia de quienes no tienen estos antecedentes familiares, que lo toman, como tú dices, medio amargo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que con quienes no tienen este tipo de antecedentes, lo que ocurre es que aprenden a saborear, a sentir, Ajá. digamos, cierto placer. Por ejemplo, ¿no? Catadores. Exacto, quienes han probado la hierba mate o el mate que usan Sí, los sí. argentinos Sí, claro. es medio amarga, ¿no es cierto? O sea, Sí. pero les gusta. Ahí tenemos también alimentos que son medio amargos y nos gustan. El ají genera una reacción aversiva en nuestra boca, pero nos gusta, aprendemos a sentir. Bueno, el ají tiene también tiene una explicación porque la sustancia, la capsaicina, genera cierta sensación placentera también. Pero en realidad, hay una serie de alimentos que, digamos, de manera natural nos deberían generar cierta aversión, pero aprendemos a utilizarlos y con mucho gusto. Qué interesante. Sí, sí. Generalmente, digamos, existen drogas legales, ¿no? Sí. El alcohol y el cigarrillo, y drogas ilegales, la marihuana y todo lo que pasa por nuestra cabeza. Entonces, bueno, las drogas legales muchas veces son un paso previo a la droga ilegal, o no sé, Sí, o cómo se da este sí, caso. sí, sí.
Porque, digamos, felizmente se ha regulado mucho la venta de drogas legales a menores de edad. Y la Eso publicidad. y la publicidad, eso es bueno. Pero por otro lado, digamos que yo tengo pacientes menores de edad que compran por el aplicativo de delivery del papá, que les abre una cuenta familiar y todo, y tienen whisky en la casa, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tanto eso es un factor de riesgo? La facilidad de acceso Se a ha- una droga legal. Estos estudios de consumo, de acercamiento de escolares, digamos que nos muestran también que, que una de los medios para conseguir sustancias psicoactivas en escolares son las bodegas, las tiendas. Increíble, ¿no? Sí, luego viene la casa de algún familiar, de algún O sea, tú amigo. me dices que en las tiendas les venden drogas. Sí, sí, claro, Wow. les venden alcohol al menos. No, claro, claro. Sí que es una droga, bueno. Que es una droga y que de algún modo, es un paso previo, Exacto, ¿no? estaba cayendo en esta minimización de que el alcohol es alcohol y las drogas Sí, son sí. drogas. No, no, el alcohol es una droga. Ayer, voy a hacer un paréntesis, Sí, te sí, lo sí. comento, ayer justo conversaba con un colega del norte del país que señalaba que, por ejemplo, para que vean cómo a veces nosotros minimizamos digamos, la peligrosidad de las sustancias, me decía que la chicha jora, correcto, no es una sustancia psicoactiva, no es alcohol, sino más bien es una Fermentado. bebida, ¿no? Una bebida. Entonces, claro, justo eso minimiza la situación problemática, Claro. porque la chicha jora fermentada es alcohol en este caso es maíz de jora, ¿no es cierto? Porque se ha fermentado, el alcohol se ha generado por fermentación. Pero es alcohol. Pero es alcohol, Claro. exacto. Entonces, cosas como estas van minimizando el tema Ese es de un la peligrosidad problema. del alcohol, Sí, porque sí, es sí, sí. persona, y es un colega, o sea, es Sí, una sí, sí, persona sí. que incluso podría, bueno, como no es una droga, lo puede tomar mi hijo, ¿no? Se lo puede Sí. tomar mi hijo, que es un niño, y Es es verdad. un mayor problema. Algo que resulta importante es que estamos hablando, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas, pero a los papás les preocupa mucho el tema de las adicciones a no sustancias. Está en el celular, en los videojuegos. Es un tema fuerte, ¿no? Que está que es muy conversado por los papás y que es muy demandado en la terapia también, ¿no? Ujú. Básicamente la pregunta es, estos criterios, por ejemplo, este consumo experimental, ocasional, o el incremento en la tolerancia, es decir, necesito jugar más, o la presencia del síndrome de abstinencia, si no juego, me pongo así, ansioso. Estos mismos criterios se pueden aplicar a adicciones, como criterio de adicciones no convencionales o a no sustancias. Sí, es los mismos criterios, es decir, encontramos tolerancia, por ejemplo, Sí. en quienes juegan en ¿Qué es la línea. tolerancia para...? En este caso es que cada vez necesitan, en el caso de sustancias, utilizar más sustancias para sentir los efectos que antes sentían con menor cantidad. En el caso, por ejemplo, de los videojuegos, cada vez necesito más tiempo de juego para poder sentir lo que antes sentía o el placer que sentía con menor Sí, cantidad de claro. juego. En el caso de la adicción al sexo o a la pornografía es igual. Ahora necesito mayor cantidad de pornografía visualmente hablando que de de la necesidad que tenía antes, ¿no? Y el síndrome de abstinencia también. Si es que no juego, mi organismo reacciona. Si es que no veo pornografía, mi organismo reacciona, ¿no? Biológicamente hay una sensación de síndrome de abstinencia debido al cese brusco de la actividad. Yo recuerdo algo y lo recuerdo de alguna clase tuya, un término, a ver si me amplías, pérdida de placeres naturales, Ujú. que es algo que sucede durante el curso de una adicción. Claro. Es decir, quien ya empieza con un consumo problemático prefiere el placer producido por la estimulación de las sustancias directamente, los metabolitos de las sustancias directamente en la neurona, esta neurona dopaminérgica, que es la que nos produce placer, que por ejemplo jugar los 90 minutos de partido de fútbol, que me gusta mucho y también me genera placer, placer natural. Claro. Pero tengo que jugar 90 minutos. En cambio, Claro. inhalando cocaína es directo y sin Sí, sí, escala. sí, sí. Ya no veo las 2 horas de película porque me genera placer, ¿no? El consumo de pasta básica también directo y sin escala. O estar con mi familia, que normalmente me producía cierto placer, ya no. O sea, ahora
más bien el consumo de alcohol o de otras sustancias que me genera placer. Se van dejando los placeres de estos llamados naturales, ¿no? Cotidianos, saludables, por placeres ya más artificiales, producidos por sustancias psicoactivas, estimulando directamente estos neurotransmisores del placer. Y el consumo de una sustancia, o mejor dicho, el desarrollo o el curso de una adicción, ¿genera algún problema cognitivo o neurocognitivo, de aprendizaje? Sí. ¿También tiene efecto en ello? Sí, tiene problemas pues de general, o sea, para empezar, van produciendo ciertos desórdenes emocionales, tristeza, angustia, ansiedad, Alteración del estado estrés, anímico, ¿no? alteraciones del estado de ánimo, alteraciones de la memoria, alteraciones en el aprendizaje, la atención, concentración. Todas las sustancias psicoactivas generan este tipo de problemática. Incluso algunas sustancias, como por ejemplo la cocaína, que en algún momento, y hemos tenido experiencia, que se ha utilizado para mejorar el desempeño sexual, al final traen consigo problemáticas también de índole sexual, ¿no? Problemas de anorgasmia, de impotencia sexual, ¿no? Entonces también al fin del camino lleva a este tipo de problemáticas. Sobre todo aquellas actividades, bueno, no sobre todo, sino en paralelo, aquellas actividades que son dopaminérgicas naturalmente, ¿no? Como lo que decías, porque es el camino express, ¿no? El camino express, exacto, directo y sin escala. Y cuando es directo y sin escala, y cuando ya tenemos un caso de una persona diagnosticada con una adicción, ¿cuál es el plan de tratamiento? ¿Qué opciones hay? He escuchado, pues, ambulatorio, internamiento, proyecto UOMO, es. O sea, ¿no? Proyecto UOMO, sí. ¿Qué es lo que dice o cómo se aborda desde la especialidad de las adicciones? Y eso depende realmente, el decidir sobre alguna modalidad de tratamiento depende de muchos factores, depende del tipo de sustancia, la cantidad de sustancia, la frecuencia, y un factor importante también, condición en cuanto a su salud física y mental, sobre todo mental, y otro punto también muy, muy importante, el soporte familiar, ¿no? Y económico también, ¿no? Sin lugar a duda. El económico también, sin lugar a duda. O sea, yo diría que un adicto que no tiene recursos económicos difícilmente se rehabilita, entendiendo que la oferta estatal, las ofertas del Estado son mínimas para la cantidad de adictos en general. O sea, igual se requiere algún tipo de tratamiento privado, no solo ambulatorio, sino en internamiento, pero la cantidad de camas no cubren a la cantidad de adictos que necesitan ser internados. ¿No? ¿Hay centros de internamiento para adictos públicos? ¿O es dentro de los hospitales de salud mental? No, sí hay, bueno, por ejemplo, la comunidad terapéutica Ñaña pertenece al Hospital de Salud Mental Hermilo Valdizán. Ah, bien, claro. Y hay otros hospitales como el Arco Herrera, como el Noguchi, también tienen departamentos de adicción. Claro, pero estamos hablando de una capacidad mínima, ¿no? Sí, o sea, no cubre, realmente no cubre hoy en día, al menos para los pacientes que necesitan ser internados. Sí, pues es bravo, qué pena, ¿no? Es muy complicado. Qué pena, claro, porque, y bueno, no, los que requieren ser internados por su gravedad en la adicción, dejarlos sin internamiento es prácticamente que siga en ese ciclo, ¿no? Es complicado, ¿no? Terminen con algún tipo de problema de salud muy grave que los lleve a la muerte, algún tipo de accidente que los lleve a la muerte, algún tipo de gresca con alguna persona de mal vivir que los lleve a la muerte. Sí, es un factor enorme de riesgo. Un camino realmente. Has utilizado un término muy interesante, me decías adicto en rehabilitación, y eso es un punto muy importante. Si conocen a alguien que dice yo era adicto y me curé, eso no se cura, ¿no? Es una condición que permanente, que genera una neuroadaptación, que quiere decir que las neuronas, en la conexión, que las neuronas se conectan entre sí, no se tocan, ¿no? Están cerquitas, se pasan información. El axón y la dendrita se pasan información, pero en algún momento se pasan información ya desconfigurada, por decir, ¿no? Sí. Y eso genera demanda, mayor demanda, y no existe, o no sé si me equivoco, pero no existe forma de revertir esa neuroadaptación, es algo que complicadísimo. No hay medicamento, no hay procedimiento quirúrgico que revierta eso. Claro, desde ese punto de vista, el tratamiento es básicamente buscar el cambio de estilo de vida. El tratamiento es psicoterapéutico, psicológico y cambio de estilo de vida. La farmacología puede ayudar un poco a
paliar, reducir el síndrome de abstinencia de tal forma que la psicoterapia pueda funcionar. O disminuir la agresividad. De repente, Disminuir la ¿no? agresividad, disminuir este dengue que hablábamos, disminuir este craving, que es este deseo intenso, ¿no? Por el consumo de sustancias psicoactivas. Sí. Pero no hay un medicamento que revierta esta neuroadaptación y coloque las neuronas en una condición normal o parecida a lo normal. Esto es importante porque tampoco es que sea desalentador, pero hay que entenderlo como que el control de estímulos es un punto importante, el control de estímulos discriminativos. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo un hijo que consume y que está en internamiento y viene un fin de semana, pasar el fin de semana a las salidas terapéuticas, viene a mi casa, pasó un fin de semana, yo no puedo hacer un juergón con harto trago. Que vengan sus amigos para celebrar el... O sea, no hay forma. Pero no hay marihuana, sí, pero está tomando, o sea, irremediablemente va a recaer. Sí, pues, la ¿no? abstinencia es total, ¿no? ¿Sí? Y también del grupo, justamente vamos a entrar a ese tema. Entonces, el control de estímulos y el cambio del estilo de vida que tú mencionas. Sí. Ahora, y este punto es controversial y particularmente me parece muy importante y muy emocional, sobre todo para los psicólogos, los terapeutas. La coadicción, la codependencia. ¿Qué es eso? La codependencia es la condición, es el actuar, el comportamiento de algún familiar que de alguna forma facilita la adquisición o el consumo de drogas del adicto. Ajá. Inicialmente no permitiendo que sea responsable de su accionar, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces el paciente adicto o la persona consumidora desaparece 3 o 4 días en consumo de pasta, por ejemplo, regresa a la casa, la mamá lo recibe con la comida caliente, con la ropa lavada y una serie de cosas más, ¿no? O sea, eso de alguna manera va reforzando el comportamiento de consumo. Y qué difícil que es hacerle entender a esa mamá. Es muy difícil. Es mamá, pues, ¿no? O sea, sí, difícil, o ¿no? pacientes que llegan, por ejemplo, a casa, se comportan muy agresivos, rompen puertas, roben cosas, y las mamás aguantan, ¿no? Incluso son agredidas. Sí. Cuando lo que realmente tienen que hacer es coger el teléfono y llamar a Serenazgo o a la policía. Sí, qué duro, qué duro. Es muy duro. Claro. Esto en términos cotidianos se llama tocar fondo. A veces hay que permitir que el paciente toque fondo porque de esta manera se va dando cuenta que realmente su consumo es problemático y que requiere algún tipo de manejo profesional porque él ya no ha podido solo para dejar de consumir. Si no se llega a ese punto, pues probablemente va a seguir consumiendo. Por eso es que la intervención no tiene que ser, o sea, no es que solo el problema sea el muchacho que consume, sino que tiene que haber un abordaje familiar, total. ¿no? El soporte familiar también es importante. Yo recuerdo casos, y tú debes recordar más que yo, de papás que llevan a los chicos al centro de internamiento y es como decir, ahí se los dejo, gracias. ¿no? Ese es un punto también que abandono, ¿no? Sí, como una especie de endosamiento, ¿no? Bueno, aquí estoy endosando a mi hijo. Sí, yo pago esta mensualidad y es problema tuyo. Exactamente, yo pago mensual y ya yo no quiero saber nada. Le digo a alguien y te doy dinero para que si necesita medicamentos, si necesita algo más, tú resuelve o ustedes resuelvan, pero se desentienden. Sí. Y a veces entiendo a la familia porque tenemos pacientes que son muy rotativos, ¿no? Sí. Rotan. Sí. Se le dicen a estos pacientes, son pacientes crónicos. Fíjate qué tan intenso debe ser esto, porque ya de por sí la adicción es crónica, y de llamar a estos pacientes crónicos es con pacientes que terminan en un centro, están fuera unos meses, recaen, luego entran a otro centro, unos meses fuera, recaen. Entonces a veces la familia va perdiendo el entusiasmo, ¿no? ¿Qué recomendarías? Va perdiendo el entusiasmo para seguir en el tratamiento. La esperanza, ¿no? La esperanza, exacto. Es la desesperanza, es simplemente decir, ¿sabes qué? Esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Es tirar la toalla. Ahora, algo que también es importante saber es, ok, tengo a un familiar que me preocupa, tengo un hijo, un hermano, un esposo, un papá, ¿no? Porque hemos visto hijos internar a papás, sí, ¿no? Papás, abuelos. Entonces, Hemos encontrado profesores universitarios, hemos encontrado
personal, oficiales de la Fuerza Me la dejas picando para hacerte una broma, pero no lo voy a hacer, no voy a caer tan bajo. Hemos encontrado oficiales de las Fuerzas Armadas. Claro, verdad. Sí, hemos encontrado también deportistas, actores, intelectuales, funcionarios de organismos internacionales. Entonces, yo sé que una vez estábamos en el centro terapéutico y habían llevado una guitarra. Entonces estaban ahí todos los internos y yo dije, préstame la guitarra. Yo quería cantar una canción de Silvio Rodríguez, ¿ya? Que la podía acompañar con los acordes, pero que no tenía la destreza, ¿no? uh-huh. Y uno de los internos me dijo, doctor, me pidió una guitarra, y el tipo era un experto, tocaba hermoso. Y tú decías, este tipo irradia poesía, y estaba metido en un tema adicto. Entonces, volviendo a la pregunta ya yo tengo un familiar en el que he identificado esos factores de riesgo que hoy el doctor Martínez ha expuesto. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a darle esperanza a las personas. El siguiente paso, ¿qué hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Donde un psiquiatra, donde un neurólogo, donde un psicólogo, donde un enfermero, un médico general? Muchas veces llegan a un psicólogo. Okay. Un psicólogo. Punto de partida. Sí, un psicólogo, digamos, de repente el amigo o la amiga de algún familiar o alguien que han conseguido en internet o lo que fuera. Y lo que normalmente ocurre es que este psicólogo, que muchas veces no es especialista, y eso no está mal, porque digamos hoy en día la psicología se ha especializado mucho y hay especialistas en enfermedades crónicas, terminales, en enfermedades cardíacas, en general. También hay especialistas en adicciones. Por lo general los derivan, ¿no es cierto? Derivan a un especialista en adicciones, y el especialista en adicciones evalúa antecedentes familiares para determinar si hay algún trastorno adicional, algún trastorno mental, cuando empezó a consumir. Y yo diría que las primeras sesiones inclusive son más con la familia que con el mismo paciente, ¿correcto? Claro. Diagnostica y luego determina el mejor camino para la rehabilitación. No siempre es, el mejor camino no siempre es el internamiento, claro, ¿no? El internamiento es la última etapa. Claro, que genera mucho miedo, ¿no? Genera mucho miedo realmente, mucho miedo. Pero no es la última etapa, hay otros plazos previos. Entonces, dependiendo de las condiciones, de qué sustancia usa, de la frecuencia, el tiempo que viene consumiendo y sobre todo cuánto se va a involucrar la familia en el tratamiento, es que se decide por si se va a seguir un tratamiento ambulatorio, un tratamiento de repente con un breve internamiento de 2 o 3 meses, o un tratamiento de larga estancia como en comunidad terapéutica, claro, que puede durar 1 año de tratamiento, si se va a necesitar también un grupo de autoayuda, o un grupo dirigido por el psicólogo específicamente. Entonces ya se va determinando, ¿no? Pero lo importante es que siempre hay alternativas. Hoy en día hay estrategias psicoterapéuticas que ayudan mucho en el tema de las adicciones y que ayudan mucho justamente a quitarle digamos, recuperar a este paciente, ¿no? Quitarle a la adicción a este muchacho que claro, realmente, que nosotros sabemos que antes de consumir era una persona buena, ¿no? Una persona con proyecto de vida. Sí. Que se ven muy afectados. Un punto importante para que todo eso funcione es la aceptación. Siempre. Aceptación. O sea, si yo tengo un problema, tengo que comenzar aceptándolo. Si yo tengo un hijo que tiene un problema, tengo que comenzar aceptándolo. Ok, mi hijo consume, he descubierto que consume. Bueno, vamos a determinar... Pero si yo agarro y digo, no, pero capaz no es de él, debe ser de su amigo, no creo, él que se amaneció estudiando, el sábado y llegó el domingo medio raro, pero no, aceptemos, abramos los ojos y la aceptación es un buen punto de partida. Pero vamos a cerrar dando la esperanza a la gente. Y también la aceptación del mismo joven. Exacto. Que su consumo es problemático. A veces eso es más difícil, ¿no? Muy difícil. Pero el respaldo familiar es bueno. Pero te decía, cerremos con un poco de esperanza, okay, porque yo creo que eso es lo bueno. Conducta TV se creó como canal con el objetivo de promover salud mental en términos comprensibles, porque es promover salud mental, no promover enfermedades mentales, ¿no? Salud mental. O sea, el programa se llama Saludablemente, mente saludable, es decir,
así como cuando me duele la pierna y me voy al traumatólogo, me duele el pecho y me voy al cardiólogo, pues si me duele el alma, me siento mal, me siento triste, ¿por qué no ir al especialista de salud mental? No, eso se me cura leyendo un libro de Coelho. Y no, pues no es así. Pero va dando un poco de esperanza. Factores protectores. ¿Qué puedo hacer yo para que mi hijo, para que mi hija esté más protegido de no caer en algún momento en el consumo de drogas? Te suelto una, no sé, deporte, ¿qué puede ser? Importante siempre el utilizar el tiempo libre, buscar actividades saludables de tiempo libre. El no tener actividades de tiempo libre nos lleva justamente a utilizar las sustancias como actividad de tiempo libre. Claro. Eso es importante. Tener un proyecto de vida. Exacto. Siempre se ha encontrado que tener un plan de vida, un proyecto de vida siempre es un factor protector. La comunicación y el clima familiar adecuado siempre es un factor protector. Trabajar con niños desde pequeños, que con las sustancias no se juega, con los medicamentos no se juega. Si ahora te estoy dando jarabe es porque estás enfermo. Correcto. Y fuera de esto no se deben utilizar, por más buen sabor que tenga. Porque los jarabes para niños tienen muy buen sabor y a veces los niños quieren... En esta época, hermano, en nuestra época eran horribles. Sí, exactamente. Entonces, entender de que no, esto Uno buscaba no enfermarse justamente por eso, pero ahora no. Entender que señalar que esto es cuando estás enfermo, fuera de eso no. Correcto. Otro punto, todo se le cuenta a papá y a mamá desde niños, no hay secretos entre padre y madre, eso ayuda muchísimo. Manejar adecuadamente la ansiedad, la depresión, que a veces se convierten en factores, digamos, de riesgo, también es importante. Conocer sobre las sustancias, como tú lo dijiste al inicio, no es que no hay que mostrarle esto porque puede ser dañino, no. Conocerlas en términos de esto es marihuana, esto es cocaína, esto funciona así. No satanizar. Exactamente, pero conocer sí sobre su peligro. También hay estudios que señalan que en la medida que los chicos conocen de esto, como que van probablemente... Claro, mostrarle las consecuencias, pero mostrárselas. Exacto, ¿no? que lo sepan. Mostrárselas, ¿no? Hay una sustancia verde, no señora, se llama marihuana y esto lo vas a encontrar y no tienes que acercarte. Los estudios señalan que mientras más información tengan, ya es un factor protector. Sí. Y también se informan los papás, ¿no? Esta página Drogas y Cerebro del gobierno español, creo, es buenaza, ¿no? Muy buena, se utiliza permanentemente drogas y sí, hay un observatorio de las drogas del gobierno de España, exactamente. Sí. Y revisar hoy en día, por ejemplo, la entidad de vida permanentemente utiliza muchos de sus recursos para entrenar profesores, entrenar psicólogos, entrenar gestores municipales gratuitamente realmente en temas de drogas, ¿no? Colegio, otro punto importante, y que los profesores también ayuden en el tratamiento y el manejo del factor protector. Y bueno, algo que también es importante para los colegas, para los psicólogos, es que si no saben de adicciones, deriven el caso. Muy importante. Deriven el caso, no se metan a tratar algo que no saben. No. Entonces, el manejo de la adicción tiene mucha peculiaridad, tiene un manejo muy específico, que a veces, para el psicólogo que no está entrenado, a veces es un poco... Es bravo. Es muy complicado. Insisto, esto no significa menospreciar al colega. No, claro. Hoy en día, como lo comentamos hace un momento, la psicología tiene especialidades. Somos neurodiversos. Sí, muy ahí realmente... Psicodiversidad. Sí, psicodiversidad. Sacamos un artículo sobre eso. Neuropsicodiversidad, ¿no? Eso de neuro está también muy de moda. Entonces, sí, realmente necesitamos muchos profesionales especialistas. Pepe, académico y divertido como siempre, te agradezco mucho. Muchas gracias. Porque yo estoy seguro que la gente dice, ajá, lo entendí, lo capté. Espero que hayan entendido, realmente no haber sido demasiado complicado. No. Y sobre todo en un problema que es muy cotidiano, un problema que está siempre bien repartido en nuestro país y en el mundo realmente. Un problema que afecta a familias, desordena hogares, altera económicamente familias, porque es pues una persona que no genera los recursos económicos para la familia. Y que a veces los sustrae, ¿verdad? ¿No? A veces los sustrae, no sumas y restas. Casi siempre los sustrae, entonces es un problema muy difícil. Pero aquí estamos, pues poniéndole el pecho. Que hay que solucionar y siempre hay alternativas. Claro que sí. Siempre, sobre todo decirles que siempre hay alternativas psicológicas, psicoterapéuticas, siempre se puede. Buenísimo. Siempre se puede. Buenísimo.
Bueno, te agradezco mucho por estar No, aquí. muchas Qué gracias, bueno, creo Felipe. Siempre ha que sido un gusto conversar contigo y cuando quieras podemos conversar. encantado. Bien, José Martínez, especialista en adicciones a sustancias psicoactivas y psicoterapeuta, parte del staff del Instituto Peruano de la Conducta. Ahorita acá abajo está saliendo el teléfono del Instituto Peruano de la Conducta. Así que bueno, ha sido un gusto tenerlos también ustedes aquí y espero que este programa les haya sido muy útil. Nos vemos pronto, muchas gracias.